como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido Tauro, ¿cómo andas? Mira, ¿quieres saber cómo anda por ahí tu personita especial? ¿Tienes curiosidad de saber cómo anda todo? ¿Cómo están esas energías? Esas energías, si han cambiado o no. Mira, vamos a ver pues. Yo entonces con muchísimo gusto voy a hacer una lectura para ti. Entonces vamos a ver, mi querido y adorado Tauro, ¿qué dice esa persona? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo está esa energía para contigo? Solamente para contigo. Para más nadie, para contigo. ¿Cómo está? ¿Quiere venir? ¿No quiere venir? ¿Qué será? Ok, empezamos. Definitivamente sí que te tengo que decir algo. Si esta persona no ha llegado todavía o tiene tiempo que estás esperándola y no regresa por cualquier razón, una de las razones es que está bloqueado o bloqueada. Hay un autobloqueo en este momento para esa persona. Por alguna razón, y déjame decirte que ese bloqueo se lo está haciendo esa misma persona. Esa parejita o ese ex o esa personita especial o como tú lo quieras llamar, se está autobloqueando. Siente que quizás a lo mejor no te merece. Siente que a lo mejor va a llegar a tu vera y le vas a lanzar un portazo. Siente que a lo mejor no te tiene, no está seguro o segura de tus sentimientos y por eso viene este bloqueo. Esta persona probablemente, yo no sé si aparte de eso hay alguna otra cosa más por la cual esté bloqueada o autobloqueada esta persona. Vamos a seguirlo viendo, pero aparentemente pareciera que así fuera. Vamos a seguir. Esta persona no ha tomado decisiones. Y fíjate tú, le salió el 8 de espadas y ahora le está saliendo el 2 de espadas. Quizás a lo mejor esta persona es de hija de aire, que puede ser Géminis, puede ser Libra o puede ser Acuario. Probablemente, ¿no? No estoy diciendo que sea así, ¿no? Pero probablemente podría estar por allí. Entonces, fíjate una cosa, necesita tomar decisiones, no las ha tomado, no sabe qué hacer, siente que será lo que voy a hacer. ¿Será que de verdad sigo adelante, sigo con mi vida? Pero es que está ahorita, ¿por qué está autobloqueada? Porque realmente tampoco se siente muy bien donde anda. Entonces anda con cierta inquietud que no le deja realmente trabajar bien, no se concentra bien, no se puede concentrar en cosas porque siempre está tu pensamiento con ese pensamiento de esa persona, estás tú siempre en su mente y necesita resolver, digamos. Mira, ve, yo digo que probablemente el problema que quizás tiene esta persona es que anda a lo mejor con alguien y no le está llegando, como quien dice, no le está vibrando como debe ser. Siento y presiento que muy probablemente pueda tener a alguien, puede estar con alguien, pero definitivamente no es lo mismo. O quizás a lo mejor alguien que le esté rondando por allí, que le esté dando vueltitas por allí, pero esta persona en definitiva está bloqueada. Toma otro dos, aquí hay otro dos, es urgente. Esta persona es urgente que tome decisiones, porque mientras más va pasando el tiempo, más está haciendo triste esa persona y quizás haciendo triste a la otra persona, incomodando a la otra persona. Esta personita especial quizás a lo mejor no fue que se fue con alguien cuando terminó contigo, lo hizo después quizás. Se consiguió a alguien más, pues, ¿por qué no? Es normal, pero no se está sintiendo como de todas bien. Olvídate de eso, vamos a seguir acá. Mira, se ve que no quiere hablar, una persona que está lo que se llama reguete bloqueada. No quiere hablar, no quiere decir nada, es la parte central de este diamante. No quiere hablar, no quiere decir nada, está súper sofocada, autobloqueada completamente. Siente que no es capaz de muchísimas cosas. Siente que no es capaz de volver. Siente que si vuelve, si regresa, sería la catástrofe. Esta persona lo que tiene miedo o lo que realmente le entra en pánico es el hecho de una negativa tuya, en caso tal. Yo no sé
cómo estarás tú, pero la negativa tuya sería algo para esa persona mortal. Quiere y definitivamente quiere entrar nuevamente en ese terreno. Yo diría que en cualquier momento, no sé, aunque no hable, aunque no diga, aunque esté todavía bloqueado o bloqueada, esta persona en cualquier momento va a querer entrar nuevamente a la relación, así como quien dice, o me voy a arriesgar. Viene como a arriesgarse a todo, como a decir, me arriesgo a lo que me arriesgo. Y si definitivamente es mejor caer que estar colgando. Y eso es lo que le pasa a esta persona, que está como colgada y no sabe si sí o si no. Y definitivamente necesita, pues, salir de dudas. Sí, que pelea y mucho, que tiene pensamientos y peleas consigo mismo, ¿sabes? Esta persona es de las personas que puede estar hablando sola. No es que esté loca, ¿no? Pero está hablando sola, porque de verdad no haya que hacer. Está trabajando sola, está sola, aunque esté acompañada, se ve una persona sola, que necesita de terminar de resolver qué es lo que va a hacer. Mira, hay comunicaciones, definitivamente, por el lado derecho estoy viendo, como decir, hacia el futuro vienen comunicaciones, sí que te lo digo. Estas noticias o esta persona para tomar decisiones le va a costar. No te digo que no, le va a costar, pero para ustedes lo que estoy viendo por ahora son comunicaciones que va a tener esta persona. No diría yo que es ya, que va a volver, que es ya, que definitivamente necesita regresar con maleta y todo. No, pero sí veo que esta persona va a intentar a tener una comunicación contigo, primero que nada, porque está muy bloqueada y siente que a lo mejor le puedes rechazar por algún motivo, algún pretexto, pero tiene más miedo que otra cosa. Entonces así no le va a servir a esta persona. Con el miedo así no va a poder avanzar. Necesita definitivamente tomar decisiones y es que le da miedo. No quiere tomar decisiones. A lo mejor sabrá Dios lo que hizo esta persona, que al fin y al cabo sabe y se da cuenta que quizás a lo mejor le puedes dar un portazo. Sí, ni más ni más. ¿Cuál es el consejo que le manda el tarot? Que sí, que con tantos recuerdos que tiene encima, con tantas tristezas o recuerdos que tiene, lo mejor que tiene que hacer es definitivamente entrar nuevamente, como quien dice, en su fosa, en sus urnas, porque esta es la carta de la resucitación, que vuelva otra vez a su urna y que se siente allí o se acueste allí a meditar y a tomar la decisión correcta, porque le salen dos cartas en las que tiene que tomar decisiones. Es importante y que no las ha hecho. Tauro, ¿entiendes? Entonces sí quiere esta persona y muchas cosas, pero hay cosas que le oprimen el pecho, que se siente como que no es capaz. Una persona que a lo mejor, ¿cómo te puedo explicar? Es así como cuando uno está aprendiendo a patinar y se cayó una vez. Y ya después no quiere volver a patinar porque siente que se va a caer. Se bloquea, ¿verdad? Se bloquea completamente porque siente que si lo vuelve a hacer se va a volver a caer. Entonces, eso mismo le está pasando a esta persona. Hizo lo que hizo o tuvo ese fallo que tuvo o algo pasó con esta persona y ahora siente como que ya tú le dejaste de querer para siempre. Probablemente si se terminó esta relación de una manera un poco brusca, en la que a lo mejor le largaste las patas, le zumbaste la maleta por la ventana, qué sé yo, esta persona siente que de verdad ya no es bien recibida. Eso es lo que está pasando. Y esta persona, con el tiempo, poco a poco, ya al final de este diamante, veo comunicaciones. Así que ahí veremos. ¿Y qué piensas tú? Mira tú lo que estás pensando. Tú estás allí en tu jardín esperando. Tú estás meditando. Tú estás viendo a lo mejor qué va a pasar. A lo mejor sí, mira, tranquilamente, mi querido ex Tauro, probablemente tu personita especial a lo mejor está esperando una respuesta tuya, una acción tuya. Pero hasta que tú no le des cabida a esto, olvídate que Tauro no va a estar buscando. Sencillamente te toca a ti hacerlo. Tienes que desbloquearte para que
esto empiece a rodar como debe ser. ¿Ok? Entonces, mucho, pero mucho bloqueo de la parte de esa persona. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Tauro, con una nueva lectura para la próxima. Y sí, por favor, te pido si te puedes suscribir al canal, sobre todo darle un like, por favor, de una buena vez. Clique, dale like para que me sigas ayudando con estos videos, ¿ok? Para que muchas más personas puedan verlo. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Tauro. Mi romántico, mi romántica, empedernido los dos. Bye bye.